Bueno, voy a comenzar primero agradeciendo al invitado. Muchas gracias, Martín Yesa, por venir. En un contexto de polarización tanto dirigencial como social, horizontal y vertical, y de desafección entre la sociedad civil y la política, siempre es importante intentar generar estos espacios que impulsa el CIAS, aclarémoslos constantemente. Es una nueva instancia en la que se impulsa la cultura del encuentro, más allá de las divergencias en opiniones y en posicionamientos políticos. Así que bienvenido. Placer enorme. Muchas gracias, Martín, por venir. Vos en tus entrevistas te definís como el típico bicho de centro de estudiantes, como alguien que empezó en política a los 13 años, y estamos en un momento donde parece que la juventud volvió a participar activamente con otra ideología a la que, por ejemplo, había en 2001, cuando también las juventudes vuelven a participar con Néstor. ¿Cómo te definís vos desde esa juventud a tus 13 años y qué ves hoy de los jóvenes que participan en política? Mira, solo para empezar y tomo un poco del comentario de Tommy y Sofi también, y para contestar a la pregunta, hay una expresión de Oscar Wilde que me gusta mucho, que dice que un fanático es una persona que no solamente no puede cambiar de opinión, sino que tampoco puede cambiar de tema. Como que en un asado hablas siempre de lo mismo. Claro, sí, o como no sé, aborto, por decirte. Está súper intenso, uno a favor, el otro en contra. Bueno, ya está, ya quedó claro que no se van a poner de acuerdo. ¿Podemos pasar de tema? Total. Entonces, un fanático es una persona que no solamente no va a cambiar de opinión, sino que además no va a cambiar de tema. Para los que tenemos una formación o de alguna manera una tradición, yo me fui volviendo un liberal pragmatista, digamos, de la tradición de autores como John Dewey o Richard Rorty, para los cuales las pulsiones son conjeturales, las ideas son conjeturales, las pasiones. Es más, uno de los aprendizajes que tuvimos en los últimos 4 o 5 siglos, por ejemplo, el método científico, la ciencia es conjetural, la ciencia nunca es final, nunca es definitiva. ¿Y por qué algo que tiene una metodología mucho menos rigurosa, como en la política, por la característica de la democracia, en donde alguien que puede ser un experto en un tema o alguien que no, y su voto va a valer lo mismo, pueden opinar sobre un tema? Bueno, ¿cómo vas a estar demasiado convencido? ¿No? Entonces, obviamente, a ver, dicho esto, yo capaz voy a decir, estoy demasiado convencido de tal cosa, porque es cierto que en algún punto, pero después hay una cosa conjetural en donde vale la pena siempre, cuando uno lo que busca en ese pragmatismo, digamos, en esa búsqueda de hechos que hagan, por ejemplo, que por tus decisiones, por tu metodología, por la dinámica, por la construcción de un equipo, de un sentido, que logre la mejor posibilidad de que la sociedad, de una manera mayoritaria, pueda vivir mejor. Entonces, si vos lográs orientar eso, que dicho así suena lindo, pero después es muy difícil de lograrlo, demanda talento, demanda coraje, bueno, me parece que es algo que vale la pena, y me parece que es algo que sirve para desapasionar. Así que desapasionar no en un sentido de que lo que hagas no lo hagas con pasión y que seas no, en el sentido de esta idea que vos tenés, de la que estás muy convencido, existe la posibilidad de que aún pueda ser mejorada. Y si vos no tenés la predisposición a poder escuchar o una posición o una cultura, un sistema de valores diferente, no siempre contradictorio, a veces paralelo, a veces... Bueno, me parece que una de las cosas más extraordinarias de la vida es la posibilidad de poder mejorar. Y en lo personal hago política porque me parece que para las personas que nos gusta resolver problemas y que estamos convencidos de que las personas nacemos, primero, más o menos con la misma inteligencia, más o menos en entornos sociales, yo estoy muy convencido de que todos somos capaces de infinitas cosas cuando estamos agrupados de la manera correspondiente. Y ahí es donde siento que la política no alcanza. Entre esa persona que arrancó a hacer el cursus honorum de la política a los 13 años y ahora yo lo que veo es que esa caja de herramientas que me formé para desarrollar esa caja de herramientas y que en el 2015 me llevó a ser intendente con 29 años, hoy en el 2024 me doy vuelta, abro la misma caja de herramientas y la llave que tenía para esa tuerca me cambió el tamaño, me cambió la tecnología. Entonces, siento que las herramientas con las cuales, me formé para saber utilizar, ya o no sirven o están en proceso de obsolescencia.
y están siendo reemplazadas por maneras muy diferentes que en esta distancia o en la crisis de la representación de la política con la ciudadanía, lo que veo es que hay un proceso de obsolescencia bastante acelerado, que no tiene tanto que ver como esta cosa, o sea, de la casta, por supuesto que es importante en el sentido de los privilegios, por supuesto que hay un tema de crisis en cuanto a los hechos, pero países prósperos que uno no podría decir en términos objetivos que a nivel educativo, seguridad o salud tienen una crisis, así todo tienen una crisis de representación. Ahora, si a ese cóctel vos además le metés que tu laburo no sirve, que mandar a los pibes a la escuela no sirve, y que el sistema de salud está roto y que después de las 6 de la tarde no puedes salir de tu casa, decís, bueno, loco, acá se está armando un cóctel distinto que no es solamente, y casi me parece, sería insultante creer que eso es solo un problema de representación. Total. Teu, voy a hacer una consulta en ese sentido para puntualizar. ¿Cómo ves que pase que en países como, no sé, Estados Unidos, con todas las heterogeneidades que hay dentro de Estados Unidos, porque son 50 países hacia adentro, es un federalismo mucho más de verdad que el nuestro, que en, no sé, España, una sociedad integrada ya a la Unión Europea hace más de 35 años, y en Argentina, con contextos totalmente diferentes, hay como una crisis del sistema. En nuestro caso es porque hay falta de bienes y servicios públicos de calidad, y también además hay inestabilidad macroeconómica y demás. Por ende, cada 5 años le metemos 5 o 6% más de pobreza por ingresos a la estructura social. ¿Pero por qué crees que pasa en lugares tan disímiles donde en algunos casos hay demandas más satisfechas que en otros? ¿Cómo ves esa ola que nos envuelve? Yo hace años que estudio este tema y ahora estoy como muy fascinado con los sistemas de inteligencia artificial como GPT o Gemini, o la que estoy usando ahora, que estoy fanatizado, que es Claude AI, que se escribe claude.ai. Con Claude, por ejemplo, le podés pedir, por ejemplo, cómo es el diseño de la presión tributaria en la Argentina, cómo es el diseño del gasto tributario en la Argentina, cómo están distribuidas las funciones por mandato constitucional y legal, y además le podés pedir que te lo compare contra países de similar geografía y demografía. Caso Canadá, Australia son los dos casos más comparables a Argentina, y le podés pedir que te empiece a hacer agregados analógicos a estos que vos le planteaste. Y te lo va haciendo automáticamente. Una de las cosas que descubrí en estos años es que uno de los problemas centrales de la Argentina es cómo están desalineados los intereses. Vos particularmente lo que tenés es, en la Argentina, el 83% de la presión tributaria es del Estado Nacional, el 14,3% de las provincias y el 2,7% de los 1.382 municipios, creo que son, en su conjunto, 2,7%. Coparticipación primaria, coparticipación secundaria que tiene la Argentina, coparticipación primaria de la nación a las provincias, termina en este esquema. 67% del gasto es del Estado Nacional, 23% es de las provincias y el 10% del gasto total de esa presión tributaria que hablamos antes es de todos los municipios en su conjunto. Pero ahora le agregamos la tercera capa, que es quién se tendría que encargar de cada cosa. Las 3 promesas centrales de la vida social: salud, seguridad, educación, las 3 dependen de las provincias. Que tienen el 23%. Que tienen el 23%, pero a la vez, no sé, yo soy del interior de la provincia de Buenos Aires. En general, habiendo sido intendente, te lo digo, nadie percibe que el administrador de la seguridad sea el gobernador. O es el intendente o es el ministro de Seguridad de la Nación, aunque se encargue de delitos federales. En la provincia es un gran tema, ese es el interés, un montón de gente que entra en política. De hecho, aparece último en la encuesta de opinión pública del gobernador como responsable. Salud, exactamente. Salud, no sé, yo tenía el sistema de salud a cargo en el interior. Entonces, y educación, las obras de infraestructura en general las encara o sea, si hay un problema de la estufa en una escuela, nadie piensa que hay que llamar al gobernador, es al intendente. Y menos al presidente, que es el que tiene el 67% del gasto. Entonces, vos tenés una crisis de diseño tributario y vos me decís, bueno, pero ¿y cómo es en otros países? Capaz tenés diseños tributarios similares y de gastos similares, pero lo que no tenés es el desacople con la función por nivel del Estado. Entonces, vos lo que tenés de una manera mucho más sana institucionalmente es que cobrás por lo que brindás. Y si no, no lo cobrás, y si no, no lo brindás. Total. Entonces,
este es un problema de diseño institucional que yo creo que tiene la Argentina y que a priori me da la sensación que al menos por la siguiente generación veo muy difícil que lo podamos abordar con seriedad. Y, como dice el dicho, el que mucho abarca poco aprieta. Tenés un Estado nacional que abarca mucho, sin capilaridad. Mira, te voy a poner un caso, vamos a complejizar un poco la charla. A ver, Ministerio de la Mujer. Estoy seguro que hay gente pensando, retomando el primer punto, sobre la polarización, ¿no? Estoy seguro que hay gente que está totalmente convencida de la necesidad del Ministerio de la Mujer. Y hay gente que está convencida totalmente de lo contrario. Yo previo haría una pregunta metodológica. ¿Qué capacidad de capilaridad en el territorio tendría una actividad que de por sí, a ver, ¿cuáles serían los fundamentos? Por ejemplo, violencia doméstica, ¿no? Dentro de los fundamentos centrales, ¿no? Violencia doméstica, femicidios, charlas no sé, de construcción. ¿Tiene más capilaridad del gobierno nacional o tiene mejores capacidades estatales un municipio? Para una tarea así, un municipio. Entonces, ¿qué sentido tiene tener una discusión ideológica sobre algo que metodológicamente está condenado al fracaso? ¿Por qué? Porque ¿dónde tendría sede ese ministerio? En Nación, ok. Y, che, ¿cómo llegamos a Tolwyn? En Tierra del Fuego. No, hacemos un meet de... Pero ¿y por qué estás pagando un sueldo acá versus esta necesidad? Entonces, ahí es donde yo digo, cuando confundimos lo que a nosotros nos gustaría que fuera el mundo y lo que el mundo puede ser, y si esta cosa que vos pensás que puede ser buena, es el nivel jurisdiccional óptimo, desde el cual tendría que funcionar esto o tendría que ser este otro. Y capaz hay otras funciones que tiene este otro que él lo debería tener. Por ejemplo, cuando un ciudadano te dice, ahí venden droga. Entonces decís, bueno, llamemos al de la Policía Federal. No, pero la Policía Federal acá tiene 2 móviles. Entonces no puede hacer una investigación de narcotráfico. Y la Policía bonaerense hace, pero menudeo. No hace grande. Y si yo le aviso a la policía, no sé, a mí los vecinos me están diciendo que ahí venden droga. Pero ¿sabes cuánta droga? ¿Y cuál sería el tamaño adecuado? Y si le aviso a la Policía Federal, vos sabés si están infiltrados para investigar o, por ejemplo, ¿habrá algún cómplice? ¿Se habrán dado cuenta o no se habrán dado cuenta? ¿Estaré interrumpiendo una investigación? ¿Te quedas callado o hablas? ¿Cooperás o no cooperás? Entonces, es donde decís, ¿cuáles son las promesas del Estado? ¿Cuáles son los límites de la ideología? ¿Cuán importante es la metodología? ¿Cuál es la capacidad de implementación? ¿Cuál es la capilaridad? ¿Cuál es el diseño tributario? ¿Cuál debería ser el diseño del gasto? ¿Cómo deberían estar acopladas tus responsabilidades? ¿Por qué? Porque al final, la salud en Argentina, teniendo el gasto por PBI de los más altos del continente americano, empeora permanentemente con 7 subsistemas conviviendo. La educación en todos los últimos exámenes que hemos hecho en los últimos 15 años empeora permanentemente, y en temas de seguridad la Argentina lamentablemente empeora permanentemente. En PBI, a contramarcha del mundo, a contramarcha del subcontinente latinoamericano, empeora permanentemente. Entonces decís, ¿y quién es el culpable de todo esto? ¿Es un partido político? ¿Es el sistema? ¿Son ideas? ¿Es la implementación? ¿Es la metodología? ¿Es la eficacia? ¿Es un poco de todo eso? ¿Alcanza el sistema político para estar a la altura de estos problemas? Si estamos en una tendencia decreciente permanente en los asuntos más importantes de la vida de un ciudadano, ¿qué estamos dispuestos a hacer, pensar, diseñar para que esto funcione de una manera distinta y revirtamos este proceso de tendencia decreciente de un empeoramiento de nuestros problemas? Ahí se me viene una pregunta desde nosotros que hacemos y estamos en política, si todavía el Estado Nacional no tiene que ser ese que pone los ejes o el norte de estas prioridades. Porque, por ejemplo, en educación, ahora el Gobierno Nacional lanzando un plan nacional de alfabetización que tuvo el consenso de todas las provincias de nuestro país, pero desde el Estado Nacional poniendo ese norte. Bueno, ahora, hoy la preocupación central en la educación es el plan nacional de alfabetización. ¿No necesita todavía el Estado Nacional seguir poniendo esos nortes? Puede ser, y acá es donde me entran las dudas entre la narrativa y la eficacia, digamos. ¿Crees que eso se hace más por temas narrativos? Porque el tema probablemente es definitivamente real. Beatriz Duke, no hay demasiados estudios sobre esto, pero hay una experta en educación con su propio sistema de alfabetización como Beatriz Duke, que generó el sistema DALE, los invito a conocerla, en donde ella detectó que
aproximadamente el 11,5% de los chicos que están en séptimo grado no pueden hacer decodificación del código alfanumérico. Es decir, no conocen el abecedario, no es que no pueden, o sea, no pueden decodificar que la letra A escrita es la letra A. Entonces diseñó un método para esto. Entonces, ¿el problema existe? El problema existe. ¿Es este el mejor mecanismo? Bueno, definitivamente alguien tiene que estandarizar el conocimiento. ¿Cuán eficaz se va a hacer? Estoy bastante seguro de que en las provincias en donde no hay una coincidencia ideológica con el gobierno nacional, esto se va a abandonar, y ahí es donde entramos en otro nivel de problema, que retomemos la conversación del principio. Un fanático es alguien con quien no solamente no te puedes poner de acuerdo, sino que además tampoco puedes cambiar de tema. Te diría que no podemos tener un buen sistema democrático si mínimamente no podemos compartir la evidencia. Entonces, si yo te digo que el 11,5% de los chicos que están en séptimo grado, de los estudios que alguien tiene y le dedicó los últimos 30 años de su vida a estudiar el área metropolitana Buenos Aires, te dice, el 11,5% no puede hacer una decodificación del código alfanumérico. Y vos me decís, no, bueno, eso no es tan así. Si no podemos compartir la evidencia, la democracia está en riesgo. ¿Por qué? Porque no podemos diseñar las mejores recetas o las mejores políticas públicas para atender este problema. Si el sistema argentino fuera solidario y cooperativo en términos como turkheimianos, es decir, che, vamos a cooperar, vamos a diseñar un sistema en donde el Estado Nacional, con los mejores expertos en educación, ya no solo de Argentina, del mundo, diseña el mejor código de alfabetización y esto lo va a compartir con municipios, con provincias, con quien quiera, se estandariza el conocimiento, suena muy bien. ¿Va a pasar? No. Entonces acá es donde está el problema, digamos. Y acá es donde sí empiezan ya no problemas de diseño institucional, sino problemas de índole de cooperación, solidaridad, de un sistema político que está mucho más esmerado en encontrar el problema interpersonal que en resolver el problema de la realidad. Tengo una pregunta en materia sobre todo de gestión y ver cómo el Estado se vuelve más eficaz y más eficiente a la hora de solucionar alguna de estas instancias que la ciudadanía demanda y, como bien diagnosticaste recién, hace mucho tiempo que distintos representantes de distintos partidos políticos no logran alcanzarlo. ¿Cómo se siente la experiencia de ser intendente no solo en la provincia de Buenos Aires, sino en el interior de la provincia de Buenos Aires? Porque vos no fuiste intendente de Almirante Brown, San Isidro, sino de Pinamar. ¿Cómo es esa experiencia? Para empezar, que fue una experiencia extraordinaria porque era una ciudad, es la ciudad que yo amo, en la que crecí, en la que vivo hoy, con mis hijos, con mi esposa. Es el lugar en donde nos imaginamos viviendo toda la vida. Y es una ciudad que cuando yo me fui a vivir a los meses de haber nacido, éramos 2.000 habitantes. Y ahora somos 50.000 y pasan 3,5 millones de personas por año. Entonces es una ciudad que durante el año es del interior, pero en verano Es central. es del conurbano, si querés, en términos demográficos. O sea, tenés 400.000 habitantes todo el verano durante 3 meses. Entonces, ¿cómo diseñas el sistema de salud? ¿Para una ciudad de 40.000 o para una ciudad de 3 millones? El sistema hotelero. Entonces vos decís, no, para 40.000. Ajá. Y en enero, para cuando tengo 400.000, que además son cualquier 400.000. Es 400.000 personas, público A1 de la Argentina. Es el 5% del segmento más rico de la Argentina. Y en Cariló, que es una de las localidades del segmento, si vos vas a Cariló, sos del segmento del percentil 1% más alto socioeconómico de la Argentina. Entonces, lo interesante de la experiencia del municipio de Pinamar, digamos, se te podría decir como en 2 ritmos distintos. El primero, en el camino a que yo me diera cuenta que lo que quería hacer, si quería ser intendente o no, me acuerdo que un amigo de Necochea me había dicho, te estoy hablando del año 2014, Sí. ¿no? Un año y medio antes de ser intendente. Un amigo de Necochea me había dicho que en Necochea había chicos que no conocían el mar. Es decir, Necochea tiene cientos de kilómetros de mar, ¿cómo un chico no va a conocer el mar? Me estás mintiendo. Entonces me acuerdo que voy a un merendero, me había llevado un amigo, Gonza, y vamos a un merendero en Ostende, que es una de las localidades donde vive el 50% de los pinamarenses, que en general es la mano de obra laburante que el plomero, el electricista, ama de casa, limpieza, parquero. Oficios. Y merenderos. Voy, 25 chicos, y digo, bueno, yo la tiro y de última me mirarán raro, ¿viste? Levante la mano el que no conoce el mar. De 25 chicos,
24 levantaron la mano. Impresionante. Entonces, ¿por qué? Estamos hablando de chicos chiquitos, ¿no? Sí, sí. Entre 7 y 12 años. Y me acuerdo, una nena, 10 años más o menos, levanta la mano y me dice, porque mi mamá dice que no es para nosotros. Yo les agrego contexto. Pinamar tiene 40 cuadras de ancho. O sea, de la ruta a la playa hay 40 cuadras de ancho. O sea, podés ir caminando desde tu casa y volver, y son 8 kilómetros. Sí, sí. Ponele que si vas con una nena, un día te podrías tomar o un taxi o vas en bondi, en bici. En bici. Estaba pensando en eso yo. Entonces dije, yo acá necesito hacer doble clic, necesito entender más esto, porque no me terminaba de cerrar. Digamos, yo entendía que había un tema de autoexclusión, que obviamente no es, la frase es muy contundente. Mi mamá dice que no es para nosotros. Entonces fuimos a ver a la mamá con el equipo. La mamá dice, mira Martín, no es que yo siento que no es para nosotros, es que yo en verano tengo 3 laburos. Porque acá, como es una ciudad estacional, en general, en el invierno, a veces hay laburo y a veces no hay laburo. Entonces yo en verano hago la diferencia. Y si yo con mi tercer laburo tengo que pagar la niñera para que cuide a los chicos, yo no puedo. O sea, no me rinde mi esfuerzo. Entonces, lo primero que hice cuando asumí como intendente, me acuerdo de las primeras cosas que hice cuando fui intendente, Pinamar tenía un show de fuegos artificiales que se gastaba, a guita de hoy, $250.000. Con esos mismos $250.000, ni un peso más ni un peso menos, Pinamar tenía una colonia de verano, que era de 9 a 13. Y los chicos iban ahí tipo guardería. De 7 de la mañana a 17 horas, con desayuno, almuerzo, merienda, tecnología, arte, deportes y 2 veces a la playa por día, con esos mismos $250.000 que la Muni tiraba fuegos artificiales, una noche, 15 minutos. Nosotros hicimos un programa para que pasáramos de 170 chicos a 1.500 chicos con este mismo programa y que no solamente pudieran ir a la playa, sino que además pudieran hacer amigos y estimulados a todos estos elementos y actividades pedagógicas. ¿Y por qué te cuento esto? Porque, volviendo a lo anterior, que es que vos tenés el 1% más rico de la Argentina en Cariló, el 5% más rico en Pinamar, es cuáles son los niveles de inequidad tolerables para una sociedad sin que en algún punto se genere violencia. Entonces, vos no podés pretender que el 50% de la ciudad viva en unas condiciones y que acceda a una serie de derechos o de espacios o de lugares y que trabajen para gente que tiene tanta distancia con su vida, con su cotidianeidad, y que eso en el tiempo salga bien. Digamos, Sí. yo te diría, fíjate qué vas a hacer distinto, porque si no esto puede salir mal. Así que entre eso y muchos cambios que dinamizamos para que la ciudad creciera, yo asumí, Pinamar tenía menos habitantes que Gesell, Pinamar tenía 2.000 comercios, Gesell 2.500, y 8 años después, Pinamar pasó de 2.000 comercios a 3.000 comercios. Un 50% más. Y una de las 5 ciudades con mayor tasa de crecimiento demográfico de la Argentina. O sea, la gente se vino a vivir de manera récord demográfica a la ciudad, y eso fueron muchas cosas que hicimos, de la renovación total del frente marítimo a un estilo de vida que en muchos sentidos tiene que ver con esto, con que es una ciudad donde, por supuesto, estamos en la Argentina, en el sistema, pero en donde vos podés convivir y compartir con gente de distintos palos, a diferencia de muchas otras ciudades de la Argentina. Y está todo bien y es súper agradable. Te iba a hacer justo una pregunta. Vos fuiste intendente entre el enero del 16, 10 de diciembre del 15 y 10 de diciembre del 23. ¿Cómo fue? Y varias de las cosas que narraste recién de experiencias de políticas públicas transformadoras de Pinamar fueron durante los 8 años, me imagino, por etapas secuenciales. ¿Cómo notaste mucho la diferencia entre gestionar con una gobernadora de tu partido político y después cambiar a convivir con Axel, que es parte de Unión por la Patria? ¿Cómo fue? Mirá, yo conozco gente de todos los partidos políticos, pero la experiencia con Axel Kicillof fue una experiencia muy mala. Uh-huh. Había arrancado, al menos en el espíritu, de una manera diferente. El kirchnerismo estaba con la tesitura de volvemos mejores, o como que iban a cambiar los modales. Alberto Alfonsín, que Sí. se había ordenado esa campana.
Y la experiencia de la pandemia fue muy difícil. Fue muy difícil porque al principio nadie sabía nada sobre cómo manejar la pandemia y demás. La experiencia internacional era insuficiente, cómo capacitar, por ejemplo, a los kinesiólogos especializados en terapia intensiva. Todavía no había métodos, después empezó a aparecer hacia junio, no había fecha de cuándo iban a estar las vacunas. Pero de repente íbamos teniendo cada vez más información. Mirá, te señalo una muy puntual, muy ridícula. Al aire libre andábamos con barbijo y para entrar a los bares la gente se lo sacaba. Sí. Eso era top 1 de las cosas más absurdas de la administración de la pandemia, por ejemplo, o de los consejos sanitarios que se hacían, ¿no? Y yo no me olvido más, digamos, para graficar, y la verdad que pasaron un montón de cosas que a día de hoy me las guardo para mí, porque él es gobernador y la verdad que son personas con poder que me parece que es gente que no debería tener tanto poder, con esas características personales, no ideológicas. No, de personalidad estás diciendo. Sí, en este caso. sí. Y me pasó con una persona, una de las máximas autoridades del gobierno provincial, me acuerdo, diciembre del 2020, el verano de la pandemia. Todavía que no había vacunas. Todavía no había vacunas, pero la gente ya había decidido no respetar los decretos presidenciales, ¿no? Sí. Y de la gobernación. Y me acuerdo que a una de esas máximas autoridades, a mí, para que te des una idea, Axel me saludaba y se limpiaba los nudillos. Decía, vos sos macrista, y se limpiaba. Qué sé yo, que capaz lo hacía como un chiste, pero no sé, yo no le hago ese chiste a nadie. Y entonces, para romper el hielo, yo era medio sapo troposo, le pregunto a una de las máximas autoridades, ¿qué se sabe de la cepa británica? Que en ese momento Era la Delta, ¿no? Ya me acuerdo. Ya me acuerdo porque era abecedario griego. Pero para sacar tema. Y levanta la mirada a esta persona que tomaba decisiones sobre cómo era el desarrollo de la pandemia, me mira y me dice, la verdad, no se sabe nada, pero a la gente hay que meterle miedo. Entonces dije, podés como hiperracionalizar o sobreideologizar cualquier conversación, sí. Y me di cuenta en ese intercambio con esta persona lo que más me diferenciaba de un populista, que es que el populismo y la administración de la pandemia, de los gobiernos populistas en general, era miedo. Y el miedo, en mi experiencia, es de corto alcance. Funciona durante un tiempo, que es hasta que la gente pierde el miedo. Y los liberales adoptamos en general un camino mucho más difícil. Si vos ves lo que yo iba haciendo en Pinamar, iba informando permanentemente. Y al principio me puteaban todos en Pinamar. ¿Ibas tipo por la calle informando? Medios, redes sociales, no, Martín, mirá, entró un ciervo, ese ciervo puede tener COVID. Ay, y me dijeron que el verdulero puede tener COVID. Yo hacía el ejercicio de explicar. En el tiempo, los liberales partimos de la base de que la gente es inteligente. Y si vos partís de la base de que la gente es inteligente, ¿qué necesita? Información. Si vos pensás que la gente no es inteligente, ¿qué le tenés que meter? Miedo. Entonces ese día me di cuenta lo que muy existencialmente me dividía de un sistema que no se aplicaba solamente a la pandemia, era una concepción de la sociedad. Era una manera de concebir no solamente a la sociedad, sino de cómo elaborar políticas públicas que cerraban bares a las 12 de la noche para que los chicos no fueran a las 12 de la noche. Entonces, ¿qué hacían los chicos? Hacían joda a las 5 de la tarde. ¿Qué? ¿No había coronavirus a las 5 de la tarde? Entonces, cosas ridículas así que casa. La experiencia fue muy mala. Es una persona demasiado ideologizada, solo para empezar. No, yo no tengo el mambo que si es bonaerense, no sé qué, pero no, obvio. Cero interés en entender la complejidad de lo que probablemente sea una de las materias más difíciles de la política argentina, que es la provincia de Buenos Aires, especialmente porque yo tengo la tesitura central de que la Argentina no puede ser un país próspero de manera estable y sostenible en el tiempo, además de otros factores, si la provincia de Buenos Aires no es parte de ese proceso. ¿Por qué? Porque es el 40% de los argentinos. Sí, porque además es una cuestión de demografía, de concentración del total de la demografía, y además de que, no tengo un número fresco en la cabeza, pero lo invento, pone 40 y le vuelven 25. Sí, es muy cercana a la cifra, en términos de coparticipación. Sí, en ese sentido de
generación de recursos, ponerlo sobre la mesa y cuánto le termina volviendo. Mal, o sea, te llevo al sector privado 2 minutos. Si vos tenés una empresa en quiebra, con problemas de management, con problemas de recursos humanos, tu producto no le interesa a nadie, no te lo compra nadie, vos le podés meter plata a eso que igual no va a funcionar. Entonces, es cierto, pero es insuficiente. ¿Por qué? Porque el problema es que tiene un problema de diseño institucional y tiene intereses desalineados. Entonces, como tiene intereses desalineados entre una alta concentración demográfica en un lugar y otro lugar que es el que produce, pero no es donde vive la gente. Bueno, entonces ahí es donde vos ves estos problemas de diseño institucional a los que, si vos le metieras más plata, podría funcionar un poco mejor por plata, pero te traes un paralelismo. Desde 2009, la Argentina tiene programas de distribución de la riqueza hiper sofisticados, como la asignación universal por hijo. Progresar, Procrear, Aguache, tarjetas alimentar, Conectar, Igualdad cuando te dan la NEDU. A 16 años de la implementación de estas políticas públicas, ¿la Argentina tiene más pobres o tiene menos pobres? Mucho más. Tiene muchos más pobres. Por lo tanto, ¿el problema de la pobreza es un problema económico? Sí, no solamente. Y el paradigma de que los problemas se resuelven solamente con plata, te dura un ratito. Bien. Creo que la interrumpí a Sofi y iba a hacer una pregunta recién. A mí me interesa, nos interesa que cuando vos hablas de tu trayectoria, siempre pensando en tu intendencia, algo muy vinculado al territorio, tenés esta posibilidad de hacer doble clic en historia, que para mí te hace el diferencial estando en política. Digo, tener esa posibilidad de haber caminado el territorio, conocer la micro de los procesos también. ¿Qué pasa con ese doble clic en el legislativo? En un contexto también donde el legislativo, por ahí para la vicepresidenta, está muy estimado, pero no así para el presidente. Definitivamente, la primera semana en el Congreso fue choqueante porque todo el mundo siempre te dice, mirá que los que pasan del Ejecutivo al Legislativo se quieren matar. Pero como que un poco también lo sabía, o sea, no es que... Y como que me autocoaché y dije, es cierto, pero voy a tratar de aprender y de incorporar herramientas que yo no tengo. Entonces, lo primero, un montón de gente súper valiosa que ama los procedimientos, que ama las reglas, todo. La técnica legislativa, parlamentaria, el proyecto, cómo el dictamen en disidencia y cómo componer una mayoría y el artículo y todo eso, me fui enamorando y tratando como, por un lado, hay cosas que a mí no me gustan del diseño parlamentario, que me parecen obsoletas y condenadas al fracaso, como que, por ejemplo, el Congreso es la única organización que yo conozco no orientada a resultados en absoluto. No toma decisiones en base a evidencia, no hay una evidencia compartida a partir de la cual se legisla sobre problemas a resolver. Y lo otro, una vez que emite, o sea, digamos que toma decisiones, es decir, convierte proyectos en leyes, no se revisan los resultados de esas leyes. Y yo los desafío a que ustedes integren cualquier ámbito de su vida, sea su familia, la escuela, la universidad, la panadería, Mercado Libre, que no revisen resultados. No te digo todos los días, pero aunque sea, el Congreso no podría revisar los resultados de sus leyes al año. Y aparte el fenómeno sobre el cual legisla un producto del Congreso no es el mismo 5, 10, 15 años después que en un inicio. No sé, pienso, por ejemplo, la Ley de Economía del Conocimiento que hizo una Macri y después también en 2021 la modificó Alberto. Pero hay algo que te reconocen los distintos actores del mundo de la economía del conocimiento, que es que algunas cosas Macri, otras Alberto, había que actualizarla, porque la ley venía del inicio, creo que la primera la hizo Kirchner en 2004, la ley de software. Pero hay pocos ejemplos de una materia que se legisla cada 5 años en función de las transformaciones del ecosistema que pretende regular. A mí, de las cosas que más me hizo bien en el último tiempo, este año tuve la suerte, yo no conocía a Estados Unidos y este año me invitaron a 2 cosas distintas con un mes de diferencia. Para mí era un sueño conocer Silicon Valley y estuve en Silicon Valley haciendo un curso intensivo en inteligencia artificial en Stanford y me relacioné con mucho argentino ahí, o sea, yo me armé como una agenda paralela
en la del curso. Arrancaba a las 7, a la del curso. Entonces arrancaba a las 7 de la mañana y terminaba a la 1 de la mañana todos los días y exprimía cada minuto, que estaba fascinado, ¿no? Y después en Washington, D.C. Y una de las cosas que más me llamó la atención, pero para bien lo digo, es como... No conocía a nadie que dijeras, mirá quién acabo de conocer que nunca escuché una idea similar en mi vida. Mirá qué inteligencia tan distinta a la que estoy acostumbrado. No, era gente como con la que cotidianamente nos podemos relacionar. Pero entonces, ¿dónde estaba la diferencia? No viste ese diferencial que uno tiene en el imaginario. ¿Dónde está la diferencia? Y la diferencia está en la cultura. Si vos acá tenés un proyecto, por ejemplo, vos juntás a tus amigos y le decís, chicos, tengo un sueño. Yo creo que si hacemos esto, podemos cambiar el mundo. ¿Qué te dirían tus amigos? Ni en pedo. ¿Qué tomaste, boludo? Destapate una Heineken. ¿Sos vos? Destapate una Heineken. Tommy, ¿qué te pasa? No, te va a ir mal, boludo, ponela, no sé. ¿Entendés? Como la cultura nuestra está orientada a una cultura de que... Y vos decís, che, pero sí, pero eso también es medio... Martín, hay humo también en eso, ¿no? Como el pibito que quiere cambiar. Sí, pero... Si de 10 uno sale bien, es una persona cambiando el mundo. Es un 10%, decís. ¿Entendés? No importa. Algo es un montón igual. Lo que digo para arriba. La organización está orientada a hacerte sentir que si vos tenés esa idea, te vamos a acompañar a que intentes hacerlo. No vas a fracasar por nosotros. Como que promueve la agencia. Vamos a promover que trate y te vamos a ayudar en todo lo que podamos, loco. Che, y no conoces a Pepito y a Menganito. Necesito un técnico de acá, de allá. Entonces es la cultura. Entonces ahí es donde lo que te digo sobre lo del Congreso, igual citabas el caso de la Ley de Economía del Conocimiento, nosotros tenemos que lograr diseñar cosas que no dependan del capricho. O sea, por un lado, el desafío de construir una cultura distinta, un paradigma en donde si vos sentís que tenés una idea que puede mejorarle la vida a alguien y que incluso hagas un manguito, Tommy, para variar, me están dejando fuera del proyecto. Que te sientan bien, que se sientan bien, Sofi, que se sientan bien por pensar algo así. No lo contrario. Y las cosas importantes de un país no pueden depender de porque ahora yo te cambio el eje. ¿Vos crees que esa ley tuvo pocas variaciones y actualizaciones necesarias porque el sistema político funciona bien en la Argentina o porque los actores son actores demasiado importantes en la economía argentina? Esa es una buena pregunta. ¿Qué Entonces, quiere que cambie? Yo lo que quiero decir es, ¿y habrá alguien escuchando a la chiquitita? ¿A la startup? A la startup de biotecnología. A la que no es Global, Mercado Libre. Que son extraordinarios y son una bendición para la Argentina. Lo que digo es, a mí siempre me preocupaba cuando estaba en el municipio y era en el Congreso, es si estás escuchando o al más grande, o al que más grita, o al más necesario. Y ese siempre es un dilema para un representante en el siglo XXI, y por eso siempre un desafío es, como decía Sofía antes, la cosa intendente, en lo que te nutre es en tratar de entender que, primero, la casuística, o sea, el caso no es todo lo que es el mundo, decía Wittgenstein en Tractatus Lógico Filosófico, el caso no es todo lo que es el mundo, pero a veces vale la pena detectar si ese caso puede ser un patrón o cuántas personas compondrán la escala del problema. Por eso, centralmente, yo creo que uno de los aportes centrales para la mejora del sistema político no es que estemos todos de acuerdo y como dicen los empresarios, ¿por qué no hacen una mesa y se ponen todos de acuerdo? Y sí, ¿por qué no se ponen de acuerdo con lo de tu sector? No sé, farmacéuticas, te dicen, no, che, ¿por qué no hacemos una mesa y se ponen de acuerdo sobre propiedad intelectual? No, pero vos querés que yo me ponga de acuerdo con alguien que cree que la emisión monetaria no genera inflación. Empecemos por algo simple. Yo no sé si no te prometo en la vida democrática en el siglo XXI que nos vamos a poder poner de acuerdo en las conclusiones. Pero ¿por qué no hacemos el esfuerzo para ver si podemos ponernos de acuerdo en la evidencia? ¿Crees que el PRO sigue ocupando ese lugar de encontrar? No, hoy el PRO está en crisis y creo que están en crisis todos los partidos políticos de la Argentina. Desde la Libertad Avanza que gobierna hasta el PRO, pasando por el peronismo y por el radicalismo. Yo creo que hoy los partidos políticos de la Argentina no alcanzan para la escala del problema que tiene la Argentina y ciertamente yo creo que, no sé si te lo van a reconocer en público, pero en privado todos te van a decir, siento que el mundo va como en una velocidad y que nosotros van en otra. Mirá, este año nos pasó que cuando empezó todo el debate presupuestario,
un chico de mi despacho hizo, con 21 años, un prompt cargándole más de 90 archivos, 3.700 páginas, 500 cuadros de análisis y consultando a amigos míos economistas de primer nivel, armó un prompt en 48 horas para hacer una comparación del presupuesto interanual. Se lo pasé a algunos amigos legisladores de distintos bloques y a los 15 minutos me decían, che, no me dejas hacerle más preguntas. ¿No tenés la versión paga de un sistema de inteligencia artificial? Yo no te digo que lo tenga cualquiera, pero un legislador hoy no puede no saber, o sea, no la habían utilizado a la herramienta. Entonces, entre gente que está sobrediagnosticando cosas y proponiendo soluciones y alguna de las soluciones que nos brinda el siglo XXI, yo creo que el PRO particularmente no lo es, pero yo estoy trabajando y un grupo de gente, Mauricio, un grupo de gente, estamos trabajando para que, así como el PRO fue el primer partido del siglo XXI, competitivo electoralmente, que llega al gobierno nacional desde su fundación en el 2003 al 2015, en 12 años, yo creo que hoy el PRO, y estamos trabajando para que se convierta en el partido que esté a la altura de la época que nos toca vivir, con incorporación de tecnología disruptiva. Vos hablás de salud, por ejemplo, y yo te puedo hablar, no sé, 4 horas, 5 horas, literal, de todos los problemas. Ahora, podríamos hablar de medicina de precisión, cómo con inteligencia artificial se están detectando la morfología de cáncer o cómo con inteligencia artificial se están acelerando investigaciones clínicas para que se diseñen vacunas que modifican el ARN mensajero, que no curan el cáncer, sino que hacen que directamente no exista el cáncer. Y eso está pasando ahora y va a ser realmente revolucionario. Y para la salud ni hablar. Va a pasar, vos me decís, en un año, no sé, en 2 años, no sé, pero antes de 20 seguro. Y cuando vos ves longitudinalmente la historia de la humanidad decís, en muchos sentidos estamos viviendo una época extraordinaria. Ahora, te desafío a que le pregunten a 10 políticos argentinos de tope de gama si saben lo que es, computación cuántica, 5 aplicaciones diferentes de inteligencia artificial para la mejora de las políticas públicas, cómo podrían acelerar la burocracia, 5 regulaciones que podrían hacer que la Argentina despegara en su PBI y generar más riqueza, cómo poder... Y muy difícilmente te puedan contestar a gatas alguna de estas respuestas. Entonces, ahí es donde vos tenés un problema de diseño de sistema y de obsolescencia del sistema, en donde a esta crisis que ustedes marcaban al principio de la entrevista, entre la crisis de las representaciones, Sí. y en algún punto es razonable. ¿Por qué? Porque tampoco es obligatorio que tengas que estar ayornado, ¿no? Como a todo esto. Y es medio traumático para los políticos, pero también para la sociedad. Entonces, retomando un poco lo que decías recién, vos linkeás la transformación de la representación política institucional, digo, cómo vos mirás el Congreso del 19, el Congreso del 15, el Congreso del 11, la Cámara de Diputados sobre todo, que es más masiva, cómo eso fue mutando cada vez más rápido y evidentemente es un sistema político capaz más parecido al peruano, que hay múltiples como islas de pequeños nuevos partidos, no necesariamente con el fracaso de la dirigencia en la administración de la macroeconomía. No, pero lo puedes decir igual. Sí, por supuesto que sí, no por sacarlo, sino con, capaz que aunque no tuviésemos inflación creciente con cada gobierno nuevo, bueno, tal vez igual la representación hubiese mutado porque el cambio tecnológico acelera el cambio social y eso necesariamente altera las preferencias probablemente. Total, mira, y te pongo un ejemplo concreto sobre esto. Vos tenés, por ejemplo, yo nací en el 86. Desde el 86 que en Argentina siempre se habló, incluso en Perú, en Ecuador, Sudamérica en general tiene niveles de informalidad laboral muy altos y con eso una baja bancarización de sus ahorros, de su plata, por eso el robo está abajo de la almohada, por eso la gente que tiene... Bueno, ¿quién resolvió la inclusión financiera? Mercado Pago. Voilà, Mercado Pago. ¿Sabes cuántas fintechs tiene en Argentina? No sé el número. 330. Alto, muy alto. Cualquiera de mis amigos que está en el palo te va a decir, o sea, por irónico que parezca, es el efecto cepo y... ¿no? Inflación. Del cepo inflación. Cepo inflación. Ahora, cualquier persona, cualquier vendedor de, no sé, chipa en la calle tiene Mercado Pago, Voilà, o cualquiera, ¿no? de las billeteras virtuales. Entonces, ahí es donde decís, no fue el Estado el que lo resolvió.
Ahora, vos después igual ves a quién le estás pagando el sueldo y decís, ¿este chabón para qué está ahí? ¿Por qué está esta persona, no sé, en un banco estatal, este legislador ahí? Entonces, además del fracaso sobre algunas de las promesas centrales de la vida democrática argentina, del Estado Nacional, provincial, yo tengo mi hipótesis de que no es el fracaso de la política en general, sino que es particularmente de los políticos nacionales. Y además, Sí, no de la herramienta, sino de los intérpretes. si te pudiera hacer un doble clic ahí, hace unos meses tuve un intercambio con Jorge Fontevecchia. Él había hecho una columna sobre por qué Argentina no podía tener un Lacalle Pou, un presidente uruguayo. Y justo habíamos compartido una cena en una fundación, que es la Fundación Libertad, que habían hablado de Lacalle Pou, Macri. Entonces él se preguntaba por qué no podía... Entonces, Mauricio Macri, Lacalle Pou, muy similar, gente muy similar, ¿no? Y entonces mi hipótesis es, Jorge, estás equivocado. El sistema político argentino está lleno de Lacalle Pou. Yo te puedo mencionar a Esteban Alacino, intendente de Luján de Cuyo. El intendente de Venado Tuerto, Leandro Chiarella. El intendente de Rafaela. Bueno, en la provincia de Buenos Aires no quiero ser autorreferencial de mi propio partido político, estoy nombrando gente de otros partidos políticos acá. Pero no sé, Juan Ibarduren en Pinamar, Guillermo Montenegro en Mar del Plata. Entonces, vos vas viendo y decís, che, pero si hay gente que tiene un temperamento normal, que construye con gente que piensa diferente, que igual es decidida, que lidera su ciudad hacia el futuro. Ahora, la pregunta no es entonces por qué no te... El problema es, si esas personas existen, ¿por qué no están en niveles jurisdiccionales más altos? Entonces ahí es lo que te das cuenta que, yo te invierto la pregunta. ¿Qué persona sana, profesional, inteligente, con valor, Quiere meterse ahí. querría meterse ahí? Entonces, tenés que estar medio colifa, o dispuesto a volverte medio colifa, ¿no? Y si no, sencillamente darte cuenta que los incentivos están mal diseñados. Entonces, la pregunta no es por qué no tenemos un Lacalle Pou. La hipótesis es, siendo que sí existen personas como Lacalle Pou, ¿por qué el sistema no premia o privilegia que personas ¿Por qué no fomenta? con estas características puedan llegar a niveles más altos? Bueno, yo creo que hay que invertir la orden de las preguntas que tengas pensadas. Tenés que hacer esa pregunta, me parece. Tengo una pregunta guardada, la tenemos que hacer sí o sí. ¿Te interesaría ser gobernador en el 2027? Si es que te autopercibís como un Lacalle Pou. No, y es más, de las personas que conozco, y casi como un consejo a cualquiera que escuche esto porque le interesa la política, el mejor consejo que tengo para darles es que si quieren estar en política para ocupar un lugar en particular, eso va a salir mal. Porque en general vivimos en una era, en una época, en donde el Estado, para empezar, no puede cumplir alguna de las promesas básicas. Luego me decís, gobernador de la provincia diseñada así, yo te digo, sería un tema de ego. Luego me preguntás, entre ser gobernador de esta provincia diseñada así, o, lo que más me interesa, que es liderar una agenda de cómo vamos a reformar la provincia de Buenos Aires. Por ejemplo, cómo crear el área metropolitana de Buenos Aires, cómo rediseñar el sistema de transporte público que convive en sistemas. Las líneas locales las define el Consejo Deliberante de cada municipio del AMBA, la ruta intermunicipal la define la provincia de Buenos Aires y subsidia al gobierno nacional, y para ir de zona norte del área metropolitana de Buenos Aires a la zona oeste, tenés que pasar primero por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para viajar 21 kilómetros de Isidro Casanova a San Miguel, tenés que hacer 21 kilómetros, tomarte transporte públicos, 2 horas y media de ida, 2 horas y media de vuelta. Vos me preguntás, ser gobernador de la provincia de Buenos Aires o poder rediseñar esto en el pan y queso, yo te digo, yo no sé quién quiere ser. A mí cuéntenme para resolver estos problemas, por lejos. Y no me imagino, mirá, un amigo, Pablo Nopov, es un consultor político, director de Isonomía, me manda un mensaje en el 2022 con una cuenta regresiva del 2023 y me dice, del 10 de diciembre de 2023, y me dice, Yesa, tengo la sensación de que lo que vayas a hacer lo vas a hacer joven o no lo vas a hacer. Entonces me quedé pensando y digo, la verdad que es una buena fórmula, nunca lo había pensado así, le digo, pero te lo pongo asertivamente. Lo que vaya a hacer lo voy a hacer joven o no lo voy a hacer. Parte del problema, y que también descubrí en otras culturas, por ejemplo en Stanford lo vi, tuve profesoras como Condoleezza Rice, que fue decana de Stanford, después fue secretaria de Estado de los Estados Unidos
volvió a la academia, nunca más se metió en política. Escribe, publica. Entonces vos tenés una persona formada académicamente, atravesada por la experiencia del Estado, secretaria de Estado de los Estados Unidos, que después vuelve a la academia a producir inteligencia, o sea, contenido intelectual que mezcla la academia con la experiencia para entregarle un testimonio a las siguientes generaciones. Yo quiero ser parte de no sé, como que siento que tengo que intentar promover esa cultura. Sí, una cultura diferente. Bien. Y probablemente, y es una de las cosas que me di cuenta cuando subí con 29 años, que soy transicional. O sea, que probablemente con 29 años no iba a ver bien a la Argentina. Entonces empecé a darme cuenta que uno de los objetivos es, con todo esto que estamos hablando, yo lo que siento es que estamos como en el fin de un paradigma que no termina de morir y otro paradigma que no termina de nacer. Gramsciano. Entonces me di cuenta que, en general, una parte de los sistemas trata de prolongar el tiempo de vida de ese paradigma que no termina de morir. Entonces, lo que me di cuenta es que mi función, o al menos una función que yo quiero ocupar, es acelerar el proceso de muerte de ese paradigma que nos trajo a esta situación y tratar de ayudar a que nazca una cultura nueva y tratar de ayudar a los que vengan plantando semillas de que se animen a que lo hagan, porque pienso que podemos vivir mucho mejor y que esta no es nuestra mejor versión y no es tan difícil lograrlo. Como un dinamizador, básicamente, del proceso. Ser parte. Bien. No ser él. No, no, parte de uno de varios, digo, ¿no? Sí. Como tu grano de arena. En conjunto. Eso es lo otro. Siempre en equipo. Bien. Los líderes comen al final. No se ponen primero, no se postulan a gobernador, no se... hacer política de esa manera es parte del fracaso, digamos. Gente que se pone primero, que se pone en un lugar, que te dice que sí porque es su sueño de chiquitito. O sea, de chiquitito quería ser gobernador, yo quería ser astronauta. O sea, ¿en serio quería ser gobernador de la provincia de Buenos Aires? O yo quería ser presidente. ¿Por qué? Porque te lo dijo tu mamá. ¿Por qué querías ser presidente? Porque a los 7 años no sabes lo que hace un presidente. Pues lo veías en la tele. ¿Serio te tenemos que votar por eso? Es muy poquito. Es ideal este cierre porque nosotros somos parte de una comunidad justamente de líderes políticos jóvenes, interpartidaria, que intentamos encontrar un poco la respuesta a esto. ¿Qué pasó con nuestros grandes líderes que llegamos hasta acá? Y tenemos una última pregunta para hacerte del espíritu CIA. Bueno, siendo que nosotros nos conocimos ahí además en el CIAS, y que es un lugar que vos ya lo sabes bien, promueve el encuentro entre gente de distintos espacios, Sí. incluso de gente distinta dentro de los mismos espacios, que a veces se da esa mixtura que te llevas mejor con el del otro espacio, porque pasa en todas partes. ¿Qué crees que puede aportar la generación nueva de dirigentes con esta manera nueva de hacer política que llamás a intentar colaborar para que se promueva y capilarice, para solucionar algo que en una sociedad cada vez más fragmentada y más heterogeneizada, pasa tanto en las desarrolladas como en las subdesarrolladas, digo, tanto Estados Unidos, la Unión Europea, China o Argentina, tienen la diversificación de sus estructuras sociales, con mayor o menor desarrollo, que eso es otra distancia. Se genera de todas maneras polarización ya no solo dirigencial, y no solo de, no sé, el ciudadano que insulta al líder del espacio político que no vota, sino ya entre los ciudadanos, como gente que dice, no quiero comer un asado con tal porque no, nos vamos a terminar peleando, no tengo ganas. ¿Cómo crees que puede hacer la política para tratar de torcer ese proceso? Está bueno, pues mira, cuando vos decías lo de los grandes líderes y que tiene que ver con esto, una cosa que te pasa, a mí me pasó, con 29 años, en todos los partidos políticos vos tenés a tus grandes líderes, ¿no? Y hay una cosa que te pasa a medida que te vas haciendo grande, que es que empezás a desacralizar. O sea, como... Y yo hago terapia hace años, y entonces yo lo hablaba con el psicólogo, como... Che, pero a mí con esta persona antes me juntaba y me acuerdo que me iba como, wow. Y ahora ya no me pasa. Le digo, ¿esa persona cambió? Entonces me dice, que en realidad el que cambió, creció, fuiste vos, ¿no? Que vos, para vos antes eras más chico, tenías menos experiencia, todo, y ahora como, eso ya no te conmueve de la misma manera, ¿no? Entonces, esos grandes líderes en general, cuando le haces doble clic, de verdad, son grandes porque te enseñaron que son grandes, o, digamos. Y acá viene la segunda cosa, ¿no? Que es, cada vez que ustedes sientan que se tienen que convertir en alguien extraordinario,
en un superhombre, en una supermujer para lograr esa cosa extraordinaria, hay algo que está mal encarado. Pues la mayoría de las personas somos normales. Yo juego particularmente mal a la pelota, pero soy muy insistente. Le pego de puntín. Pero soy malo. Me gusta escribir. Me encanta Borges. Estoy totalmente incapacitado para escribir como Borges. Tengo ideas políticas, pero la verdad es que en general son ideas o que las leí en algún lugar o que las aprendí. Vamos, soy una persona normal. Curioso, ¿crees? Cada vez que vos sientas que estás diseñando un sistema en donde lo que se necesita es un gran líder, probablemente estás encarando mal la cosa. De los modelos o de los grupos de liderazgo que yo aprendí que mejor funcionan, son los grupos que están diseñados de una manera tal para que no importa quién te lidere, la cosa más o menos vaya en una misma línea, a pesar de lo que esa persona quiera. Entonces, cuando me empecé a amigar con esta idea de... O sea, al revés, hice como la desacralización de la desacralización. Al principio me sentía mal de que esos grandes líderes no fueran los grandes líderes que yo pensaba que eran cuando era chico. Y en un momento dije, y quizás esté bien. No deberíamos, decía Borges en un prólogo del libro Pragmatismo de William James. William James es uno de los filósofos del pragmatismo liberal, y Borges, que decía que no sabía mucho de filosofía, dice algo así como: William James viene a proponernos un sistema verdaderamente revolucionario, un sistema basado en hipótesis tranquilas. Entonces, una hipótesis tranquila, que te pueden gobernar personas normales, que no tenga que tener ni la idea más disruptiva, ni la más loca, ni que te venga... Cuando cualquier persona normal te pueda liderar y la cosa siga saliendo bien, es que esto está bien diseñado. Si tenés que inventar la pólvora o la fisión nuclear en frío, trata de escaparte de ahí. Está buenísimo lo que están haciendo, y creo que las respuestas a algunas de las preguntas que me hicieron son un descubrimiento. Lo último, en general, mi experiencia indica que cuando alguien te dice que no hay alternativa, no habla de la realidad, habla de vos. En general, mientras más lees, más sabés, te das cuenta que siempre hay una alternativa. En general, el que no tiene opciones o cree que no hay una manera distinta de pensar, no habla de la realidad, habla de él. Y me parece que el camino de ser conjetural debería estar combinado con que igual en algún momento hay que tomar decisiones. Sí, claro. Muchas gracias, Bueno, un placer enorme por tu tiempo. Más Gracias, horas, además, así que... Muchas gracias. Un gusto.